¿Qué tal, amigos de Diario? Esto es El Despertador, son las 10:46 de la mañana y ya tenemos rifirrafe en el Congreso de los Diputados porque, aunque no es demasiado tarde, ya el día nos deja unos cuantos momentos estelares. ¿De qué? Pues de lo que estamos viviendo, la corrupción generalizada que se extiende como una mancha y que ya está pisándole los talones al propio Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez al que hemos visto absolutamente enrocado en la tesis que ha mantenido durante los últimos días a partir de la dimisión de Santos Cerdán, su segundo secretario de organización, que como saben tuvo que dimitir por los informes de la UCO y los audios de la UCO que le caen completamente encima de la cabeza y su implicación en el cobro de mordidas relacionadas con las contrataciones públicas, aunque Pedro Sánchez se empeña en decir que eso es una cosa del partido, pero estamos hablando de contrataciones públicas del ministerio, por cierto, que presidía José Luis Ábalos. Tenemos rifirrafe en el Congreso de los Diputados, vamos a ir con Hugo Pereira, que está por allí, vamos a estar aquí también con Abel Martín. ¿Qué tal, Abel? Buenos días. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estamos? Y vamos a ir con Hugo Pereira. Vamos a ver si está Hugo Pereira en el Congreso de los Diputados. ¿Está Hugo Pereira por ahí? ¿No está Hugo Pereira todavía? Bueno, vamos a ver. Sí, está Hugo Pereira por aquí. Ya está por aquí Hugo Pereira. Congreso de los Diputados, Hugo. Rifirrafe importante, era previsible entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Pues efectivamente, Javier, era muy previsible ese rifirrafe y también era muy previsible que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues no contestara a la pregunta, una pregunta que hizo Alberto Núñez Feijóo, y es si alguien le había avisado a Pedro Sánchez antes del informe de la UCO de lo que tejían, ¿no? Santos Cerdán y en fin, y Ábalos y todo el entramado del caso Koldo, ¿no? No respondió esa pregunta y pasó, como ya hemos visto en el día de ayer, pasó a ese ataque contra Alberto Núñez Feijóo, a ese y tú más que desde el gobierno dicen fuentes del gobierno consultadas hace nada aquí en el Congreso de los Diputados, que ellos no lo ven como un y tú más, sino lo ven como ponderación, lo ven como comparación, lo ven como diferenciar entre cómo actúa el Partido Popular ante casos de corrupción y cómo actúa el Partido Socialista ante casos de corrupción. Eso es lo que dicen desde el gobierno. Pero lo cierto es que la estrategia de Sánchez, Javier, lo hemos visto, es ataque frontal, y efectivamente pues esa parte de autocrítica que se veía en los primeros momentos cuando estalló el caso Santos Cerdán, pues parece que ya no existe esa autocrítica y han pasado directamente y frontalmente al ataque, Javier. Bueno, vamos a ver ahora, Hugo, ahora comentamos un poco, vamos a ver de qué ha ido ese rifirrafe. Ha habido un primer momento en el que Feijóo le ha dicho a Sánchez, la víctima no es usted, la víctima de lo que está ocurriendo somos todos los españoles. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y ha dado un giro muy peligroso a la voluntad popular. Ha venido a decir, no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles? Muchas gracias. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Bueno, esto es lo que dice Sánchez. Era previsible, Abel, que ocurriera lo que ha ocurrido, y Feijóo dándole en la línea de flotación de la argumentación que ha puesto Sánchez encima de la mesa y de este relato que ha puesto encima de la mesa para intentar continuar un rato más en el poder. Sí, tú comentas, era previsible. Bueno, era previsible teniendo en cuenta el país en el que vivimos y asumiendo esta realidad
que sinceramente es que es totalmente un espejismo de lo que debería ser una democracia normal. Pedro Sánchez no debería estar hoy en el Congreso de los Diputados y esta sesión de control no se debería haber celebrado. O sea, lo que es evidente es que lo más lógico es que este señor estuviera ya apartado del gobierno, estuviéramos en otra pantalla, posiblemente, pero como no quiere marcharse, pues tenemos esto, Javier, y vamos a comentarlo. Y me parece que el presidente del gobierno ya ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo volviendo a ese mensaje del y tú más. Le dicen a Hugo Pereira, fuentes solventes del gobierno, que bueno, que lo que están haciendo es ponderar diferentes mensajes, atacar al Partido Popular, tratando de ponderar la manera en la que el gobierno trata la corrupción y el partido de la oposición otro. No, pues a mí me parece que esto es tinta de calamar, es un poco tratar de poner un poco, pues digamos, el foco en otro lado, ¿vale? Poniendo el foco exactamente en la oposición, ganando tiempo, queriendo ganar tiempo. Pero si es que Pedro Sánchez está muerto, si es que esto es ridículo, la agonía le está pasando factura a él y sobre todo le va a pasar factura al partido y también le está pasando factura a los españoles y a la imagen de nuestro país. Fuera de nuestras fronteras se están preguntando todos los medios internacionales y europeos, ¿pero qué está pasando en España? ¿Esto a dónde va? ¿Nadie va a pararlo? Esto es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados y ha habido además, Hugo Pereira, algún otro momento estelar también en ese rifirrafe enfrentamiento, primer enfrentamiento entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, desde que se conoció el escándalo que se llevó por delante a su segundo secretario de organización, Hugo. El momento también estelar ha sido cuando Pedro Sánchez ha vuelto a decir eso de no va a haber elecciones hasta que no toque en 2027. Sí, Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes, que expulsan a aquellos que denuncian la corrupción. Si no, pregúntenle al señor Casado o a usted mismo, que le auparon a la presidencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la señora Ayuso. Señoría, mire, este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Y le digo una cosa, por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Hugo, el y tú más ha sido uno de los palos en los que se ha sujetado Pedro Sánchez en esta sesión de control. bueno, está totalmente en la estrategia de la ofensiva, ¿no? Del ataque para poder, en fin, resistir, ¿no? Desde el gobierno, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que me dicen fuentes consultadas esta misma mañana aquí en el Congreso, fuentes muy solventes del gobierno? Pues literalmente, te abro comillas, la hemos liado, pero no como para dimitir. Eso es un poco en fin, off the record, ¿no? Digamos en privado, es lo que dice una fuente del gobierno consultada, un poco a nivel de chascarrillo, como es evidente, pero lo que vienen a decir es que ellos cuentan con el apoyo de sus socios, al menos por el momento, no se sabe lo que más va a salir, son conscientes en el gobierno que Koldo ha grabado a todo el mundo, que pueden salir muchas más cosas, son conscientes de ello, pero desde luego lo que dicen es que tienen el apoyo en estos momentos de sus socios y que así se lo han transmitido en esa ronda de contactos. El único que no ha ido, ya sabemos, es Podemos. En cuanto a Podemos, también preguntada a esa misma fuente del gobierno, preguntaba, pero bueno, es que Podemos está siendo muy crítico, me decía, una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es lo que hacen de puertas para adentro, como dando a entender que de puertas para adentro sí que hay, parece, una mejor relación entre el gobierno y Podemos, y que, bueno, pues más bien lo hacen a modo de estrategia, ser tan críticos públicamente, ¿no? Es un poco lo que trasladan, en fin, en privado, ¿no? Fuentes del gobierno, parece que están intentando y que tienen, al menos por el momento, insisto, matiz, subrayo importante, al menos por el momento, porque Koldo, esto lo reconocen, insisto, es el gobierno, ha grabado a todo el mundo y a saber todo lo que puede salir, pero de momento parece que tiene la situación controlada con sus socios y por tanto que, insisto, sin ningún atisbo de duda, el clarísimo objetivo de aguantar hasta el 27 y convocar elecciones, claro. Bien, Hugo, dicen las fuentes de la máxima solvencia de Hugo que esto de la hemos liado, pero no como para dimitir todavía.
En esto está el gobierno, realmente en esto está el gobierno a la espera de lo que pueda ocurrir. Porque claro, si consideran que no es como para dimitir, que te pillen a 2 secretarios de organización con las manos en la masa, con la sombra del Supremo sobre ellos y lo que te rondaré, lo que les hace falta para que dimita a Pedro Sánchez es que le caiga directamente en la cabeza a Pedro Sánchez algo de lo que pueda tener la UCO. A ver, aquí hay una realidad y es que están completamente cercados por la justicia con bazofia de ese geyser de, digamos, cloaca que sale desde Ferraz hasta Moncloa que mancha a todos, y el problema es que nadie sabe qué dimensión tiene, es decir, nadie sabe la cantidad de mierda que hay detrás. Todo el mundo sabe que Koldo graba a todo el mundo y Koldo hablaba con mucha gente, y el problema es que en el gobierno dicen, oye, la hemos liado pero no nos podemos ir, si nos bajamos de este caballo estamos muertos. Pero es que la realidad es que están muertos estando encima. Es decir, ellos tienen un problema ahora con la justicia, porque si vamos a elecciones, si hay un cambio, dejan de, pues muchos, perder a lo mejor el aforamiento porque no salen de diputados, dejan de estar controlando ciertas instituciones, dejan de tener ese poder por ser ministros, formar miembros del gabinete. Van a salir más nombres. Si es que hay 4 informes de la UCO que están en el horno, ya se habla de Armengol, ya se habla del ministro Torres, ya se habla de Venezuela, ya se habla del propio Pedro Sánchez. Es decir, el problema que tienen es que no saben hasta dónde va a llegar la cantidad de mierda que le va a salpicar. Y esto, judicialmente, puede que sea lento, pero tiene un final muy desagradable para ellos. Entonces lo que quieren es ganar tiempo, aferrarse al poder y decir, mientras estemos aquí, por lo menos tenemos algo donde cobijarnos. Pero que es que, insisto, Javier, está muerto. Pedro Sánchez está muerto y no lo sabe. Y los socios de gobierno, tarde o temprano, le van a dejar caer. Bueno, luego tenemos también el momento estelar de Alberto Núñez Feijóo, en el que ha hablado de esto de lo que estamos hablando mucho en estos días, moción de censura. En una situación como esta se impone una moción de censura, ni más ni menos que lo que hizo Pedro Sánchez la primera vez que llegó a la presidencia del gobierno, a través de una moción de censura que le defendió a Ábalos en el Congreso. Se la defendió José Luis Ábalos contra Mariano Rajoy, con el argumento de que había mucha corrupción y que había unos niveles de corrupción, lo de la Gürtel, etcétera, insoportables. Bueno, pues esto de la moción de censura es lo que está ahora en el debate, pero para planteárselo a Pedro Sánchez. Feijóo ha hablado sobre el asunto y lo que quiere es que 4 diputados le apoyen para que esa moción de censura pueda prosperar. ¿Por qué? Pues porque con los votos del Partido Popular y con los votos de Vox, en caso de que Vox lo apoyara, entendemos que sí, porque lo está pidiendo, le faltarían 4 votos, 4 diputados para que prosperara. Mire, ya me había desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Está intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción. Señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad? Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo. Hugo, este ha sido el momento Feijóo, es decir, cuando ha dicho que yo no me estoy negando a una moción de censura, lo que quiero es presentar una moción de censura que sea efectiva, es decir, que se lleve por delante a Pedro Sánchez, y para eso necesito 4 votos. Se los ha pedido a la Cámara, Hugo. Se los ha pedido la Cámara públicamente, pero no por privado. Es decir, me consta de fuentes también solventes del Partido Popular, de Génova 13 consultadas, que no están tejiendo ningún tipo de contacto informal con nadie. Claro, es decir, lo que dicen desde Génova 13 es que ellos lo que pretenden es una moción de censura instrumental para inmediatamente convocar elecciones. Y claro, ante eso, pues ojo, es decir, parece ciencia ficción, pero Podemos tiene 4 escaños en el Congreso. Si el Partido Popular, y esto, insisto, es algo que se habla ya por los corrillos, por los pasillos de Génova 13, si se le dice a Podemos, oye, que esto es una moción no para que gobierne Feijóo, sino para convocar a elecciones, que parece que es algo que le interesa a Podemos, ¿no? Quizás podría salir adelante esa moción de censura. Sin embargo, lo que es sorprendente es que desde el Partido Popular no estén tejiendo ningún tipo de contacto informal con Podemos o con socios restantes, porque una cosa es decirlo públicamente y otra cosa ya es en privado, pues hablarlo. También digo una cosa,
en el Partido Popular son conscientes que cuanto más aguante Sánchez en el poder, más se va a desgastar. Y me dicen desde el Partido Popular, ¿no? Ese es su argumento, y no solamente Sánchez, sino que también sus socios. Con lo cual, el que Sánchez aguante en el gobierno hasta el 2027 o hasta lo que aguante, también eso beneficia al Partido Popular porque, como es evidente, se está desgastando Sánchez, ¿no? Se está desgastando con todas las informaciones que están saliendo. Veremos si consigue remontar o no en las encuestas, veremos, pero lo que está claro, lo que es evidente es que va a caer en las próximas encuestas privadas. En el CIS quizás no, pero desde luego en las próximas encuestas privadas que salgan va a caer el Partido Socialista. Se está desgastando Sánchez. Eso también beneficia al Partido Popular, pero igual están todas estas posibilidades encima de la mesa, pero lo cierto es que en estos momentos, y este es el titular, el PP no está teniendo ningún tipo de contacto informal, al menos con ninguno de los socios de Sánchez. Bien, Abel, estos 4 votos que está pidiendo Feijóo para que eso salga adelante, ¿es factible que lleguen de algún sitio? Incluso el propio Grupo Socialista, alguien que se abstenga. ¿Es factible a día de hoy? Yo creo que no, por lo menos no desde Podemos y no desde el Partido Socialista. Si llegarían a lo mejor desde otras latitudes parlamentarias, como pudiera ser a lo mejor PNV, incluso si me apuras, a lo mejor hasta, no sé, Junts en un momento dado. Porque hay que recordar que Junts fue quien quiso llevar a la Cámara una cuestión de confianza y al final, en el último momento, Pedro Sánchez fue capaz de pararlo negociando pues en el último minuto, como hace siempre. Pero es que de verdad, no creo que tengamos que centrarnos en el debate de la moción de censura, en serio. Creo que eso es lo que quiere el Partido Socialista y es lo que quiere Pedro Sánchez. Creo que es una estrategia que ellos utilizan muy bien, pero que no pongamos el foco en la moción de censura, que el problema no es la moción de censura, el problema es Pedro Sánchez, el problema es la corrupción, el problema es este gobierno, el problema es este Partido Socialista lleno de ladrones. Esa es la realidad. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es marcharse a su casa y dimitir. ¿No quiere hacerlo? Pues debería haber una contestación interna en el Comité Federal que se va a celebrar en julio, incluso fuentes internas desde antes. Paje está haciendo mucha presión, otros tantos. Es verdad que a todos los acallan, pero es que no debemos descentrar el foco. La moción de censura no tiene que ser el debate. El debate es que este señor se tiene que ir a su casa por omisión, desconocimiento. Si ha habido 2 secretarios de organización, 2 seguidos, que se ha demostrado que hasta ahora han cometido ya fechorías, ya veremos lo que dice la justicia, pero hasta ahora queda patente que han cometido fechorías dentro del Partido Socialista. Pues si ha habido 2 y usted no lo sabía, márchese, ha sido mal gestor. Yo dudo mucho que Sánchez no lo supiera. Creo que sí lo sabía porque son los 4 del Peugeot. Son las personas que le acompañaron para reconquistar el partido. O sea, no nos cansamos de repetirlo. Estaba Coldo al volante, a la derecha de copiloto iba Santos Cerdán y atrás, preparando los discursos, el señor Ábalos. Claro que Sánchez lo sabía todo. No se hace nada en ningún ministerio, no se hace nada en ninguna administración del Estado, que es el presidente del gobierno que más colaboradores y que más trabajadores de la administración tiene. No se hace nada sin que lo sepa Pedro Sánchez. Lo controla absolutamente todo, hasta el más mínimo papel. Pedro Sánchez lo sabía. Se tiene que marchar, tiene que dimitir. Y tiene que haber alguien a su lado que le diga, por favor, hasta aquí hemos llegado, porque si no va a arrastrar a él, a su gobierno, a todos los diputados que han sido fieles hasta ahora y además al Partido Socialista Obrero Español, que tiene muchos años de historia, que es que el PSOE es mucho más que Pedro Sánchez. Y va a tener una trayectoria por el desierto muy complicada, creo. El Partido Socialista es mucho más que Pedro Sánchez. Por ejemplo, Emiliano García Paje ha hablado esta mañana. Ahora enseguida vamos a ver qué es lo que ha dicho en la cadena COPE. Pero algo se puede estar moviendo en la izquierda. En una izquierda que puede empezar, si quieren, en Emiliano García Paje y puede terminar, si quieren, en Gabriel Rufián, por ejemplo, de Esquerra Republicana. Fíjense lo que tienen que ver uno y otro. Gabriel Rufián, independentista, de izquierdas, y Emiliano García Paje. No tienen nada que ver, pero es verdad que delimitan eso que hemos dicho, que es el espacio de la izquierda. Algo se puede estar moviendo porque Gabriel Rufián le ha cantado las 40, pero bien cantadas hoy en el Congreso a Pedro Sánchez. Tampoco había comido a las 5 el señor Mazón y tampoco les veo tan cabreados a las señoras del Partido Popular. Dicho esto, no es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían 2 tipos que le siguieron, que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer
de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían, santos tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, pero que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. 2, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa, multas millonarias para quien corrompa. Y 3, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en el 23. Algunos por primera vez. Muchas gracias. Bueno, le ha cantado las 40, pero bien cantadas. Y dicho esto, Gabriel Rufián ha estado, me parece que impecable con estos argumentos, diciéndole, por ejemplo, algo tan sencillo y tan de sentido común. Oiga, que ustedes no han detectado la corrupción y luego han actuado, que no, que la corrupción se la han detectado los de la UCO y luego ustedes se están defendiendo pues como gato panza arriba, pero se la han detectado, no la han detectado ustedes. Si no se lo hubieran detectado, no hubieran hecho nada. Esto es lo que le ha dicho Rufián, pero dicho esto, Gabriel, luego Rufián va a continuar y Esquerra Republicana va a continuar, salvo sorpresa, con el apoyo a Pedro Sánchez. Claro, ha deslizado Rufián también que hable la gente, que es lo que viene a significar que al final, pues que vayamos a elecciones. Pero claro, nadie quiere dar el paso, Javier. Vuelvo a insistir, es que si Pedro Sánchez continúa cerrando la puerta de la Moncloa por dentro es porque sus socios de legislatura lo permiten. Pero es que nadie quiere dar el paso. ¿Por qué? Porque es muy duro, ellos consideran que es muy duro para el electorado ser conscientes de lo que viene. Y lo que viene es un gobierno de Partido Popular y Vox, según las encuestas a día de hoy, que dejaría a todos estos partidos, a toda esta amalgama que ha sido socia de Sánchez, en una posición muy delicada. Y nadie quiere tener el San Benito de que ha sido por ellos porque ha acabado, digamos, este gobierno. Nadie quiere dar ese último paso, el empujón final, para que desde la punta del precipicio dejarle caer. Pero también son conscientes, todos ellos, empezando por Esquerra Republicana, que es un partido de izquierdas, que si siguen manteniendo y sosteniendo a Pedro Sánchez en esta situación tan delicada, le va a pasar factura a su electorado, porque ellos en Cataluña tienen un pulso con una formación que es de derechas, que es Junts. En el fondo saben que a Esquerra hay una serie de votantes que también se le van. Puede ser una historia que puedes decir, hombre, no tendría mucho sentido porque son dos formaciones diametralmente opuestas en el ideario. Bueno, pues una de izquierdas y una de derechas, pero sí que es verdad que hay vasos comunicantes entre sus votantes. Y Esquerra Republicana sabe, igual que lo sabe Junts, que lo sabe el PNV, que lo sabe Compromís, que lo sabe Sumar y lo sabe Podemos, es que si siguen manteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno, tarde o temprano puede que esto le pase factura a su electorado, porque es muy difícil de entender. Es que nadie entiende que ahora mismo Pedro Sánchez siga sentando en su escaño, siga acudiendo al Congreso de los Diputados como si no pasara nada, siga siendo el presidente del gobierno, siga teniendo una agenda internacional, conociendo lo que conocemos a día de hoy, Javier. Ese es el gran problema. Bueno. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.